Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá un pequeño video para poder ver qué es lo que está pasando respecto de la carta de asunción del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que ha sido, como anuncié en otros videos, una fecha realmente muy negativa, con un pico de tensión muy grande que había en torno a estos días 20-21 de enero y bueno, ya de por sí, días antes estuvo la toma del Capitolio, o este intento al menos de toma del Capitolio, y estas cuestiones, bueno, nunca vistas probablemente en Estados Unidos. Pero esta es una carta muy tensa, podemos ver un gran cúmulo de planetas dentro de la casa 12 y este gran cúmulo de planetas también dentro de la casa 10. El Sol, por supuesto, en esta carta, perdón, representa al Ejecutivo, está representando no solamente al Ejecutivo, sino a todas las figuras de poder que puedan estar asociadas con la administración del país. Esto incluye también empresarios de alta magnitud. Y por la fecha que por constitución tiene Estados Unidos, que es el 20 de enero, en la jura del cargo a las 12 del mediodía, pero que este año, por alguna extraña razón, probablemente por lo que fuere, sucedió a las 11:49:40 en Washington, Distrito de Columbia, así que ahí, en el Capitolio. Y esta carta está levantada para ese momento, lo que bueno, coloca el Sol, por supuesto, a 0,51 de Acuario, que es exactamente el grado en el cual se hizo la conjunción de Júpiter y de Saturno este pasado 21 de diciembre del 2020. Así que podríamos interpretar que este Sol con esta jura activa ese ciclo para Estados Unidos a partir de la administración de Biden, una administración que va a estar plagada de desafíos realmente muy importantes y particularmente para el pueblo de Estados Unidos, para la gente común de Estados Unidos, representada por esta luna que prácticamente está a estos 28 grados 57 minutos de Aries, es decir, que ya antes de salir del signo y pasar a Tauro, no forma ningún aspecto dentro de la carta natal, entonces podríamos tomarla como una luna que está vacía de curso, que está como colgada de alguna manera. Y hay un dato interesante también que, bueno, Marte está en el signo donde se exalta la luna y la luna está en el signo gobernado por Marte. La luna acá en Aries no es una de las mejores posiciones y además todo este paquete está en la casa 12 que está relacionado con lo oculto, con el inconsciente, también con las instituciones hospitalarias, carcelarias, todo lo que conlleva encierro, aislación, reclusión, pero también la casa 12 está ligada a los movimientos ocultos, ¿no es cierto? Estos movimientos bajo la sombra que estando Urano, Marte y la Luna en el signo de Aries, realmente es peligrosísimo porque esto puede estar hablando de algún atentado, de algún golpe fuerte que pueda haber a la situación, pero organizado en secreto, organizado bajo la sombra para atentar contra la estabilidad del país, vaya a saber por qué grupo, eso estará por verse, pero es un aspecto tenso, sobre todo considerando que la jura se da con esta conjunción de Marte y Urano, un Aries gobernado por Marte que está interceptado dentro de la casa 12 junto con Libra. Entonces acá Venus, aquí arriba en Capricornio a 15 grados 6 minutos y Marte a 6 grados 39 en Tauro, son aspectos, generan un aspecto de mucha tensión. Si bien podríamos interpretar un aspecto armónico por estar en signos del mismo elemento, de la misma triplicidad, ¿no? Una Venus de tierra con un Marte de tierra, pero no es la mejor posición para Marte acá junto a Urano.
Así que esta luna, el pueblo norteamericano va a tener bajo esta presidencia y lo que suceda a Biden dentro de estos 4 años, realmente un muy mal momento. Va a haber mucha tensión, va a haber descontento, va a haber probablemente mucho murmullo y esto es un aspecto de encierro del pueblo, podríamos interpretarlo porque además la luna rige esta casa 4 de esta carta de Asunción que la podemos interpretar como el territorio nacional. O sea que va a haber un movimiento posiblemente militarizado, tomando a Marte acá, ¿no? De las fuerzas de seguridad, más que militarizado, quizás la expresión sea fuerzas de seguridad, cualquiera sean, que van a forzar el encierro del pueblo. Esto puede ser por estas medidas vinculadas con la salud, ¿no? Estamos hablando de la casa 12, de las enfermedades crónicas, así que posiblemente en esta historia de querer proteger al pueblo se pongan medidas tremendamente restrictivas. Pero estamos hablando de una luna que está prácticamente por 3 minutos de arco en un grado de pérdida, ¿no? Como ha tocado incluso en la carta de Asunción de Argentina, pero que estaba en Tauro, el signo de su exaltación, y bueno, todos sabemos cómo en Argentina el pueblo está sufriendo las pésimas medidas tomadas por el gobierno y el manejo de la pandemia y respecto de la economía. Una economía que se está drenando por esta luna que justamente está en grado de pérdida en la carta de Asunción del presidente de Argentina. Pero estamos analizando esta, no me quiero desviar, pero ya de por sí, como ejemplo, lo marco, porque bueno, somos 2 países cancerianos, somos 2 países que compartimos el eje nodal pero invertido, así que estos son temas a considerar. Este es un aspecto muy tenso que se va a hacer efectivo ahora muy pronto en esta conjunción de Marte con Urano, o sea que en este primer mes de la Asunción, incluso antes de llegar al primer mes de Asunción, hacia mediados de febrero, va a haber una situación imprevista, repentina, sorpresiva, pero violenta, que podría venir de afuera o por parte de enemigos declarados de Estados Unidos, que sacuda la estructura de poder. Urano y Marte tiene una cuadratura con Saturno, acá elevado en la casa 10 junto a Júpiter, el Sol, y un Sol que habla del Ejecutivo que no tiene muy buenos aspectos, está en cuadratura con la Luna, es decir, que el Ejecutivo va a estar en confrontación con el pueblo, va a haber mucha incomodidad en el trato entre el pueblo y la gente, y bueno, hay que ver que hay una marcada división en la inclinación de 2 facciones en Estados Unidos, ¿no? Los pro-Trump y los pro-Biden, ¿no? Republicanos con demócratas, así que esto va a generar una tensión muy fuerte por ese lado. Un Sol que está en cuadratura también con Marte, ahí por apenas 5 grados 48 minutos, así como la Luna por 1 grado 54. Entonces son aspectos que marcan muchísima tensión y van a poner mucha presión sobre Joe Biden a lo largo de todo este año, porque no hay que olvidar que tenemos el 17 de febrero esta primer cuadratura entre justamente Urano y Saturno, que se va a estar dando entre Acuario y Tauro, y que yo anticipo que esto va a estar trayendo un cimbronazo para la bolsa de valores, para las especulaciones en el terreno financiero, y esto yo creo que se está anunciando bajo esta situación, pese a que Mercurio, que en esta carta de Asunción está tremendamente angular, es el planeta más angular que hay en esta carta, lo cual le confiere, además por estar en su propio decano y en su propio elemento, cierto poder en la carta natal. Y este Mercurio es el regente del nodo, acá en Géminis, la casa 2 que tiene que ver con la economía en Géminis, y la casa 6 ligado a la salud que está acá en Virgo. Así que esto es una posición muy positiva para Mercurio, que seguramente va a encontrar la manera de que se muestre una mejora de la economía. Pero esta
inmediatez en la posición del planeta respecto de la cúspide, marca que es una medida de asistencia, de ayuda económica hacia la sociedad, ¿no? Estamos hablando acá de Acuario, hacia el colectivo social, que es donde hay un énfasis muy grande por parte de este aspecto. Y es interesante también porque en este 11 de febrero que tenemos una lunación, estamos teniendo en febrero acá una luna nueva, el 11, y se da un muy importante stellium, que es un conglomerado de planetas, más de 3 planetas, justamente en ese signo, ¿no? Esto trae un stellium. Así que esta luna que estamos viendo que va a haber para el 11, con el stellium, acá les pongo la carta del stellium levantado para Greenwich, y vemos que vamos a tener a Saturno, a Júpiter, a Venus, a Mercurio, al Sol y a la Luna, justamente el 11 de febrero con una luna nueva, lo cual le da un impacto muchísimo mayor. Así que, volviendo a la Asunción, todo eso va a estar tocado en esta posición durante febrero, así que yo creo que en la cuadratura que esto establece con Urano y Marte va a haber un fuerte cimbronazo dentro del gobierno y de la administración de Biden, ligado a la economía, pese a las buenas posiciones de este Mercurio que hay acá. Pero también, si volvemos al Sol, que lo representa a él, más particularmente en primera instancia, es un Sol que está bajo el término de Saturno, y es un Sol que tiene es como el jamón del sándwich entre Plutón a 24 grados 50 de Capricornio y Saturno a 3 grados 55 de Acuario. Bueno, Plutón está más cerca de Saturno que de Plutón, pero es como está en el medio, y estos dos son planetas que hablan de control. Entonces yo creo que este hombre va a estar totalmente coercionado por fuerzas ocultas, ¿no? Por poderes mayores a él, y él va a terminar siendo una marioneta de los intereses de estos grupos, porque estamos hablando de que Plutón, igual que Marte, son regentes del signo de Escorpio, y tenemos un Marte en la casa 12, ¿no? La cosa de los movimientos ocultos. Por eso es que yo pienso que este Plutón va a estar interviniendo a muy poco tiempo de la Asunción en el correr de este año, quizás para fin de año, porque tenemos un medio cielo a 23 grados 47 de Capricornio y a 24,50 está Plutón. Así que por direcciones simbólicas al año de asumir, esto es para principios del próximo año, finales de se va a estar activando este Plutón, lo cual nos lleva también a este eclipse tan importante que vamos a tener, que es un eclipse total, que vamos a tener justamente sobre los 12 grados de Sagitario, el eclipse, y a 12 grados de Sagitario tenemos justamente en la carta natal de Estados Unidos el ascendente, ¿sí? Que está a 13 grados prácticamente. Así que ahí se va a dar este eclipse, activando por supuesto al Urano natal de Estados Unidos. Por eso yo creo que esta es una carta por demás interesantísima, porque históricamente pienso que va a marcar un hito este gobierno en esta transición del poder de Occidente hacia Oriente, porque justamente beneficia este ingreso en Acuario a China, ¿sí? que tiene su ascendente allí acuariano. O sea que, bueno, la conjunción Saturno-Júpiter se dio prácticamente sobre el ascendente de China. O sea que esto va a comenzar un proceso ahora de decadencia, hundimiento del poder hegemónico norteamericano, de Estados Unidos puntualmente, y va a haber un traspaso hacia China. O sea que de alguna forma Estados Unidos va a ser servicial o funcional también a los intereses chinos. Esto queda claro. Y muy manejado también por las grandes multinacionales tecnológicas. Acá estamos hablando de esta configuración de Júpiter-Saturno que tiene que ver con
la tecnología, que tiene que ver con los descubrimientos y los desarrollos tecnológicos. Así que este control de este Sol por Plutón y Saturno, que está como entre paréntesis, va a estar justamente por la tecnología, que va a estar volcada muy probablemente con esta Agenda 2030 de la ONU, ¿no?, del transhumanismo y del control digital. Y bueno, ya estamos viendo cómo la economía se está digitalizando en esta imposición de lectura de huellas dactilares en todos los cajeros automáticos. O sea que acá pronto desaparecerá la tarjeta de débito y será todo digital, incluso digital pulgar, hablo. Y esto es un tema que uno nunca sabe qué hacen con toda esa información, por más que ya la tengan, pero esto incrementa las medidas de control bajo la excusa de la protección del pueblo y lo que ya todos conocemos. Pero es importante el grado del Sol de esta asunción, porque para 2024 justamente tenemos que Plutón entra en Acuario por primera vez y va a estar tocando justamente para principios del 2024, aún todavía Biden en su administración, si llega vivo, a el Sol justamente. Y tener Plutón en el mediocielo de una carta de inauguración habla de la profunda transformación y cambios que van a estar sucediendo y las enormes presiones corporativas que va a haber sobre esta administración. Así que un Plutón que no tiene para nada buenos aspectos. Ahora, si yo comparo la carta de Asunción, acá a la izquierda, con esta carta a la derecha de Biden, vemos que se da un fenómeno bastante particular, y es que para la Asunción la Luna estaba casi a 29 grados de Aries y Biden nació con la Luna casi a 1 grado de Tauro. Es decir, que al poco tiempo de la inauguración, en la semana de la inauguración, él tuvo su retorno lunar, ¿sí?, que es una cuestión destacada justamente porque la Luna rige su casa 8, que tiene que ver con las finanzas, por un lado, ¿no?, las deudas, los manejos administrativos en función del dinero y las finanzas, las especulaciones también. Y él lo tiene justamente en la casa 5, que es la casa que está ligada a las especulaciones financieras. Y por otra parte, porque la casa 8 también tiene que ver con los finales, con la muerte, con las grandes crisis y transformaciones, donde él tiene un Júpiter exaltado a 25 grados. Y esto es lo que yo quiero destacar, porque este Júpiter a 25 grados, para la carta de la inauguración, recibía una oposición por parte de Plutón. Entonces, ya de por sí, Plutón es el regente de Escorpio moderno, de la casa 12 de Biden, que tiene que ver con las enfermedades crónicas. Él tiene una casa 12 muy cargada, así que acá hay mucho todavía por sanar a nivel kármico, profundas transformaciones, pero bueno, no es un aspecto limpio, ¿no? Esta carga de casa 12, salvo que tenga un vuelco espiritual muy importante, habla de manejitos medio raros. Y bueno, Plutón de la sumisión, de la jura, en oposición con el Júpiter. Pero también hay algo que es muy interesante, y es que justamente el Júpiter de la Asunción a 7 grados 20 de Acuario, acá junto a Saturno, tiene una oposición exacta también con el Plutón en Leo de la carta natal de Biden, que los dos están en la casa 8, que también tiene que ver y está ligado a la muerte. Y Plutón es el dios de la muerte, el dios del Averno. Así que vamos a ver qué pasa. No estoy diciendo de que sí o sí va a morir ya, porque bueno, todos nos vamos a morir, pero creo que sí en el curso de esta administración. Por eso creo que la carta de Asunción está anticipando que muy probablemente, muy en mayúscula, probablemente Joseph Biden no termine su mandato y lo termine la vicepresidente Kamala Harris, que bueno, ese es otro tema aparte porque tiene una carta que, bueno, Dios me libre. Así que
Esto es un dato muy curioso. Tenemos la conjunción de la Luna entre las dos cartas. Tenemos el dominio entre las dos cartas de planetas muy importantes, sobre todo Marte en casa 12, en las dos cartas. Tenemos también el Plutón activo de su carta por el Júpiter de Asunción y el Júpiter de la carta de él por el Plutón de la Asunción. Entonces tenemos varios aspectos que tampoco hay que olvidar que Neptuno en este momento está transitando la casa 4, está a punto de entrar a transitar esta casa 4 de Biden, que estuvo cerca durante el 2019, no llegó a tocarlo, pero sí durante el 2020, que es donde empezaron los rumores sobre su deterioro en el estado general de salud de este hombre, ¿no? Sus capacidades cognitivas, Mercurio en 12, Urano acá en Géminis, ¿no? En oposición que tiene. Así que son aspectos de verdad complicados porque bueno, es un Urano que está en cuadratura con el eje de los nodos. Y eso es un dato que no es menor. Así que las capacidades cognitivas pueden verse comprometidas en el curso de este año, un año en donde Neptuno por tránsito en la casa 4 de Biden marca un debilitamiento del estado general de él, ¿no? Ya de por sí tiene un Neptuno muy elevado acá en Libra a nivel natal, y Neptuno está entrando acá a la casa 4, que la casa 4 tiene que ver con el hogar, con la familia, con las bases, también habla del principio de la vida. Y lo interesante de este tránsito sobre la casa 4 de Biden es que por Atazires, calculando el Atazir de la muerte personal, que es el del 96, el ciclo del 96, Neptuno se coloca sobre su Júpiter natal en la casa 8. Así que este es otro indicador de que este hombre probablemente esté recorriendo el último tramo de su vida muy pronto. Creo que viendo el tránsito, no solo de Neptuno en la casa 4, ¿no? De la casa 4 es la casa del final de las cosas, incluso el final de la vida. Entonces, un Neptuno que está elevado en el sector profesional, que tiene que ver un Neptuno en Libra con la política, que venga acá, está hablando del final de la carrera, ¿sí? Entonces, por otro lado, también puede interpretarse como el final de su exposición pública y que termina guardado, quizás hospitalizado, institucionalizado por toda esta casa 12 y Neptuno y la Atazir de Neptuno sobre su Júpiter, ¿no? Que además Júpiter rige su ascendente, el ascendente tiene que ver con el cuerpo físico, así que por eso es que pienso que a nivel salud va a pasar algo, porque Urano en su tránsito este año entra a la casa 6 de Joseph Biden, junto con este Neptuno que va a estar transitando allí también. Entonces, esto va a generar un cambio abrupto en su estado general de salud. Y sumando la oposición que Urano va a hacer con Marte. Esto es un aspecto muy violento, un Marte que está acá en Escorpio. Así que yo creo que sorpresivamente va a tener el diagnóstico de algún problema de salud, que lo va a obligar, no sé, puede ser un ataque a la cabeza, un ACV, un derrame, que lo deje probablemente no muy bien y no pueda ejercer su función como presidente y tenga que asumir la vicepresidente el resto del mandato. Y la primera oposición que Urano va a estar haciendo con el Marte de Joseph Biden va a ser justamente para junio de 2021, primera semana de junio de 2021, cuando Júpiter va a estar transitando el signo de Piscis, es decir, Júpiter sobre su nodo sur. Nodo sur tiene que ver con pérdidas, y es un nodo sur que está en la casa 3, que también tiene que ver con las capacidades cognitivas. Por eso hablaba de esta cuadratura con Urano, ¿no? El sistema nervioso de este hombre no funciona bien, más allá de que a lo mejor lo tengan muy bien entrenado, pero no funciona bien y el deterioro se viene rápido. Quizá desarrolle un Parkinson, quizá desarrolle alguna otra enfermedad degenerativa
porque bueno, Escorpio tiene que ver con la desintegración, igual que Neptuno, la disolución, ¿no? Algo que se deconstruye. Así que este Urano-Marte tiene en junio el primer paso, pero el que más preocupa, al menos que yo le pongo el ojo, va a ser el de octubre, cuando Urano efectivamente para mediados de octubre, bajo un Sol sobre finales de Libra, esté haciendo en forma retrógrada la oposición otra vez con este Marte. Entonces él tiene varias instancias de esta oposición, porque la última la va a tener recién para para abril del 2022. O sea que este Marte va a marcarle a él una tremenda exigencia, pero teniendo a Neptuno en la casa 4, claramente no va a estar en estado físico para bancarse lo que representa estar a la cabeza de un país como Estados Unidos, con todo lo que eso significa para el mundo y las presiones que va a estar sometido. Este Urano habla de esas enormes presiones. Por eso yo creo que va a haber un deterioro muy fuerte del estado general de salud, y de alguna manera ya lo anticipa este retorno lunar que viene en cuadratura con Plutón otra vez más, y además es una luna importante porque él entra un poco a la fama, por decir así, ¿no? de obtener protagonismo en el 2019, cuando Urano transita sobre su luna natal, llevándolo a la popularidad por esto de ser propuesto luego como candidato presidencial. Entonces, esto es un dato simplemente que la luna tiene que ver también con la notoriedad, la popularidad y estas cuestiones. Él tiene una luna de casa 5, que es una luna que necesita hacerse notar. Y esto, bueno, está activo. Está activa la luna que rige su casa 8, así que creo que, aunque no lo sepamos, este hombre pienso que está tremendamente manejado bajo fuertes poderes, y él quizás sea la mano ejecutora de poner la firma en las cosas que tenga que firmar. Volviendo a la carta de la inauguración, este aspecto de Júpiter-Saturno también es un aspecto que está hablando de una intensificación de los controles a través de medios, redes sociales, del pueblo en general, y como decía, muy relevante que Plutón está muy, muy angular y elevado en esta carta natal, o sea que tiene un peso muy fuerte, y Plutón rige la casa 7 de esta asunción, que tiene que ver con los enemigos declarados, pero también las asociaciones que se puedan hacer en materia financiera. Pero con Plutón está ligado en la astrología mundana con actos terroristas. No hay que olvidar que en la carta de Estados Unidos, para cuando estuvo el ataque de las Torres Gemelas, Plutón estaba transitando justamente el ascendente, que es la nación misma, ¿no? Es la cara visible, es la gente. Y teníamos que un Plutón que venía de casa 2, que tiene que ver con las finanzas y economía de Estados Unidos, y justamente el impacto del ataque fue sobre el centro financiero mundial de las Torres Gemelas. Esto fue muy simbólico en cuanto al comienzo del deterioro del poderío económico de Estados Unidos en ese entonces, que fue una de las pocas fechas donde todos los aviones estuvieron en el piso, en tierra, y bueno, hubo mucho control, etc. Así que durante este tiempo con la carta de la Asunción, es de esperar que estos aspectos de Urano-Marte en 12 estén ligados al intento de algún tipo de ataque que pueda haber sobre Estados Unidos, y en donde, bueno, yo estoy poniendo un poco la mira hacia fin del 2021, que es donde podría suceder bajo la influencia de este eclipse que viene para el 4 de diciembre, un eclipse total de Sol con Marte sobre el ascendente del eclipse. ¿Sí? Entonces este es un aspecto bastante notorio. Esta carta está levantada para Buenos Aires, así que también, pero quería ver dónde cae, y cae justamente sobre el ascendente de Estados Unidos, con un Marte a 23 de Escorpio,
que bueno, puntualmente cae sobre el Mercurio otra vez de Joseph Biden, ¿sí? Y que bueno, acá hay mucha tela para cortar. Claramente podemos ver que el pueblo, la gente la va a pasar muy mal, que va a haber un incremento del control de fuerzas de seguridad, de controles digitales, que la economía puede mejorar a partir de este año y tener mejores acuerdos comerciales a favor, por supuesto, de Estados Unidos con los aspectos que hay, pero un presidente debilitado, un presidente que no va a estar realmente decidiendo por iniciativa propia. Acá Marte está en 12, o sea que este es un hombre que tiene un fuerte conflicto con la violencia, con la agresión, con la imposición, pero que él lo es. Lo que pasa es que no lo tiene probablemente reconocido y Urano ahora le va a golpear, le va a decir, oye, Joe, que tú también tienes esta violencia dentro. Así que esto es un tema que viene. Y este Júpiter que está activo por Neptuno, por Atacir, que también, bueno, regente del ascendente, como había mencionado. El regente de la Asunción es Venus, de esta carta, que está en la casa 9 en Capricornio, con muy buenos aspectos con Neptuno y por supuesto con el ascendente mismo, ¿no? Con un trígono acá de tierra de 5 grados de orbe y estando en Tauro marca que, por supuesto, lo principal y hacia donde se va a orientar esta administración es hacia los acuerdos, tratados y convenios internacionales sobre temas ligados a las finanzas. Así que vamos a ver si estos tratados a los cuales renunció Trump, esta administración seguramente los retome y se generen incluso nuevos tratados económicos, corporativos y financieros que aparentemente van a resultar bien, pero con el sextil a Neptuno siempre va a haber una cuota de incertidumbre, duda hacia eso que se esté realizando en ese punto. Saturno está en el medio cielo y esto está marcando una administración que va a ser rígida, que va a llevar de alguna manera también hacia la constricción, no la expansión, no hacia la limitación. Júpiter está junto a Saturno, así que es un Júpiter que está con la rienda muy corta, no se va a poder expresar muy abiertamente, pero bueno, no se olviden el tema del control digital, lo vamos a ir viendo más y más, cómo se va a ir imponiendo, cortando las libertades populares y dejándonos prácticamente encerrados en general. Más aún, por supuesto, este tema en Estados Unidos, que ya de por sí, respecto de medidas internacionales, una de las que puso fue cuarentena obligatoria a todos los que quieran entrar al territorio norteamericano. Y esto, la Luna rigiendo la casa 4, que habla del territorio norteamericano, está marcando este tema de las restricciones y limitaciones que hay en ese asunto. Dentro de la carta de Estados Unidos, que bueno, hay que verla, no se puede dejar de ver, es importante porque, claro, el ascendente cae en esta casa 5, que tiene que ver con la bolsa, con las cuestiones de estas bursátiles, y Plutón, que este año va, al igual que todo el 2020, viene oponiendo a Mercurio, regente de 7 de la carta de Estados Unidos, que tiene que ver con los demás, con los socios comerciales, también con los enemigos declarados, y este es un área que todavía sigue en proceso de transformación, no ha terminado, más aún cuando consideramos que Plutón este año, desde la casa 2 de la carta natal de Joseph Robinette Biden, va a tener la oposición por primera y única vez en su vida, igual que Urano-Marte, a su Júpiter en casa 8. Entonces, como su carta está hablando de la Luna que gobierna la 8 en Cáncer y Neptuno en 4, esto habla de una muerte tranquila, una muerte apacible. La Luna está dispuesta por Venus, que la encontramos acá en Escorpio en 12, así que muere en un hospital muy tranquilo, relajado, con los mejores cuidados, pero finalmente esa será su muerte. Una muerte tranquila, apacible. Por eso creo que puede tratarse de un ataque que lo deje imposibilitado si es que no lo mata.
que la duda de que lo mate es porque los indicadores de muerte acá hablan de una muerte apacible, no de una muerte violenta, entonces simplemente por eso. Y tenemos entonces que Plutón, decía, este año 2021 va a estar haciendo una oposición repetidas veces al Júpiter de Joseph Biden, que es el regente de su ascendente. Por eso yo creo de que esto, por un lado, lo va a llevar a tener que moverse muchísimo, por eso mucha exigencia que va a tener este hombre, y creo que algunos de los problemas se pueden dar en el transcurso de viajes que él esté haciendo al extranjero o dentro del país. Pero Plutón arranca la primera oposición justamente en marzo, apenitas después de la oposición de Urano, apenitas después, sí, de la cuadratura de Urano a su Plutón natal, que se va a dar ahora en febrero del 2021 y parte de marzo, ¿no? La primera de las cuadraturas. Y Plutón ahí va a estar haciendo oposición con su Júpiter natal. Así que este no es una oposición amigable. Por suerte, al mismo tiempo de hacer la oposición a Júpiter, hace un sextil con su Venus, con su Sol, lejano el sextil, pero al fin y al cabo lo va a hacer porque Plutón no entra a los 27 grados de Capricornio sino hasta el año que viene, que es el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos. Así que este tránsito de Plutón en oposición con el Júpiter también, fechas a tener en cuenta, el mes de julio, que acordémonos que en junio tiene la primera oposición a su Marte natal, sobre todo principios de julio, es donde más exacta va a estar, y este aspecto de Plutón todo julio, todo agosto al Júpiter. O sea que este verano para Estados Unidos, me refiero a los meses del hemisferio norte, van a estar marcando algo grande que va a estar pasando y está ligado con la salud y el estado de la administración de Joe Biden. Y lo vengo viendo en prácticamente todas las cartas y revoluciones que vengo analizando en mi trabajo, donde mucha gente, la gran mayoría, tiene cambios muy profundos para esa fecha de fines de junio, julio, agosto y hasta algunos por ahí en una menor cantidad a principios de septiembre. O sea que evidentemente es un hecho colectivo que va a estar pasando en ese tiempo y que nos va a estar afectando a todos, y bueno, en el caso de Biden tiene que ver con una cosa que lo afecta directamente en su persona, por este aspecto que hay. Y para cerrar ya sobre este tema de la administración, que decía que bueno, lo económico parece que va a venir bien, es justamente que para Estados Unidos tenemos el retorno de Plutón dentro de su carta natal, para el año que viene, 2022. Un retorno que se va a estar dando en distintas fechas, pero que empiezan justamente a partir de febrero de 2022 y luego se vuelve a repetir durante julio del 2022 y el último paso que va a estar ya más sobre diciembre del 2022 por las retrogradaciones y los movimientos de Plutón. Pero esas son las fechas del regreso de Plutón en la carta natal de Estados Unidos. Que esto tiene que ver con el poder corporativo que caracteriza a Estados Unidos, pero esto yo creo que va a generar un cambio muy fuerte en su situación por la oposición que tiene con el parte de la fortuna, un Estados Unidos que viene con la cuadratura de Urano al eje de sus nodos, ¿no? 2 el sur, 8 el norte, igual que Argentina, y bueno, y esto es lo que causa esta división de intereses por parte del pueblo, por parte de la gente. Entonces, bueno, esto es una mirada general, no hay que descuidar los eclipses que va a estar sucediendo. El primero de ellos tiene que ver con el 26 de mayo, que hay un eclipse total de luna, ¿no? Lo vemos acá, también en el signo de Géminis, Sagitario, o sea, las casas 6 y 12 de Estados Unidos. Después tenemos, por supuesto, el de diciembre, también, que hay otro eclipse, y creo que en junio
21 de junio me parece que hay otro eclipse que también afecta directamente la carta de Biden. Pero bueno, los iré viendo a lo largo del año. Muchas gracias y vamos a ver cómo se van desarrollando los eventos, pero ya de por sí hay una sombra negra bastante grande sobre esta administración y particularmente sobre Biden. Muchas gracias, como siempre, compartan el video, suscríbanse, hagan sus comentarios, que yo en la medida de mis posibilidades los iré respondiendo. Muchas gracias.